Amén, hermanos. Feliz Pascua. El Señor vive. Y por esta razón estamos aquí. Yo puedo decir que yo he crecido en un hogar cristiano, pero si yo no hubiera encontrado el Señor en mi vida, como Señor que vive y salva y oye oraciones, yo no estaba aquí. Yo estoy aquí porque Cristo vive y ha cambiado mi vida. Y por esto celebramos, porque esto no solo es una historia, es una verdad, es algo que todavía pasa cualquier día. El Señor está cambiando vidas, tocando personas, rompiendo cadenas y mostrando su gloria. Hoy celebramos la Semana Santa o la fiesta de Pascua. Y la iglesia cristiana lo ha hecho por 2000 años al menos, pero esta festividad no ha empezado con lo que pasó en Jerusalén hace 2000 años. Esta festividad de Pascua es más antigua. El pueblo judío todavía celebra la fiesta de Pascua. Y cuando leemos los evangelios, y por ejemplo, en el Domingo de los Ramos, el Domingo de Palma, cuando el Señor estaba entrando a la ciudad de Jerusalén, había mucha gente. Y toda esta gente estaba en camino hacia Jerusalén para celebrar a Pascua. Y esta festividad de Pascua es como, yo creo que es la fiesta más grande en el calendario judío. Y para ellos, cuando celebran la Pascua, es como están celebrando el nacimiento de su pueblo como comunidad que tiene un pacto con Dios. Y la historia empieza, o la primera Pascua ha pasado cuando ellos vivían en el Egipto y eran esclavos. Y ellos han vivido en Egipto como esclavos, pero en la Pascua han salido del Egipto como un pueblo libre. Cuando ellos vivían en Egipto por 4 siglos, 400 años, han vivido y creo que la mayoría del tiempo como esclavos en un país extraño para ellos, han oído estas historias de Dios, que nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y ellos tenían este Dios, tenían este pacto. Quizás han recordado José, que era como el principio de su vida en Egipto, pero Dios era más que nada quizás una historia, algo que es parte de quién fueron. Pero en la Pascua, esta primera Pascua, el Señor quitó ser una historia y han visto su poder a sí mismos. Pascua fue cuando ellos han salido de este lugar de esclavitud o ser esclavos y se fueron hacia el monte de Sinaí y han recibido los comandamientos, han recibido instrucciones para construir el templo, el tabernáculo, que fue para ellos una manera para el Señor vivir entre ellos. Han visto en su camino el Señor en una nube durante el día y en un pillar de fuego durante la noche. Y por el fin, en su camino, el Señor les ha guiado hasta la tierra prometida. La fiesta de Pascua, desde su principio, siempre por estos 3000 años y algo, ha siempre sido una fiesta de celebrar como el Señor salva a su pueblo. Y es interesante ver, yo no sé si todavía lo hacen, pero ha sido como una tradición de no sentarse para comer entre los judíos, pero como estar, se dice, sentados cuando comen. Porque en su tiempo esto fue un señal de ser un hombre libre. Es como hay cosas que hacen para recordar que antes fuimos esclavos, pero hoy somos libres
por lo que ha hecho el Señor. Y cuando leemos las Escrituras, muchas veces en el Antiguo Testamento el Señor está explicando que hay que celebrar el Shabbat, el día de descanso, porque antes fueron esclavos y un esclavo no tiene un día libre, no tiene un día de descanso, pero hoy son libres y por esto hay que descansar, hay que celebrar quién es el Señor. Yo creo que para nosotros que vivimos en un mundo donde todo es como trata de dinero, trata de ganar, trata de ser alguien, es bueno recordar que mi valor no viene de lo que yo gano, mi valor no viene de mi trabajo, yo tengo un valor inmenso por quien es mi Dios. Es interesante en este contexto, cuando vemos la Pascua en la Biblia y esta Pascua hebrea, que el Señor murió en la festividad de Pascua. Muchas veces cuando nosotros pensamos de por qué murió el Señor en la cruz, pensamos para perdonar pecado, y es verdad. Pero es interesante cuando pensamos si el propósito de la muerte en la cruz solo fue perdonar pecado, ¿por qué el Señor no murió en la festividad de Yom Kippur, el día de expiación? El día cuando el sumo sacerdote entró el lugar más santo con la sangre del cordero y ha limpiado el altar de la sangre del año pasado, y es como están empezando de nuevo. Esto es el día cuando no solo el pecado es perdonado, pero borrado por siempre. ¿Por qué no el Señor murió en esta fiesta si el propósito solo fue perdonar pecado? No es por casualidad que el Señor sufrió y murió en la fiesta de Pascua. Yo quiero leer un poco del Éxodo, capítulo 12, desde versículo 3, y siempre puedo sentirlo cuando estoy leyendo de la Biblia, que español no es mi lengua materna. Perdónenme, hermanos, y si quieren estar seguros que oyen la palabra literalmente, pueden leer en sus propias Biblias también, o si tienen un app en su teléfono. Pero leemos en Éxodo, capítulo 12, desde versículo 3 hasta 14. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas y con la vara en la mano, y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Y es interesante aquí que vemos que el centro de esta fiesta, el centro
del simbolismo que hay aquí en esta festividad de Pascua. Hay un cordero sacrificado. Hay el uso de la sangre de un cordero. Yo quiero leer un versículo en Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Y ahora vemos cuando el Señor está explicando cómo funciona este sistema de sacrificio, el valor y la importancia que tiene la sangre y qué significa. Y por esto cuando nosotros cristianos hablamos de la muerte del Cristo, muchas veces hablamos de la sangre de Cristo. No es porque nosotros gusta mucho hablar de sangre, pero es porque en la Biblia la sangre era como un símbolo por la vida. Y el Señor aquí explica que en el Antiguo Testamento la sangre significa el valor de la vida porque el pecado siempre llama a una muerte que para hacer propiciación tuve que tener un sacrificio y la sangre ha hecho propiciación por la vida. Y es interesante ver que cuando el Señor da estas instrucciones, hay que sacrificar el cordero y untar la sangre a la puerta, a los dos postes y al tintal. Yo como cristiano, yo no sé si si yo veo demasiado simbolismo, pero muchas veces en la tradición cristiana, cuando queremos bendecir a alguien, ¿cómo lo hacemos? Como imaginamos un pastor, un sacerdote, es como así, así y así. ¿Dónde han puesto la sangre? Tintal y los dos postes. Es como que yo creo que es importante, a mí al menos me toca, es como un símbolo por la cruz, donde murió el Cordero de Dios. Este simbolismo también, que esta noche el Señor va a ejecutar me falta la palabra, sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y todo el país va a sentir este juicio de Dios. Y muchas veces parece como este fue el Señor mismo, un ángel del Señor que ha pasado por Egipto. Pero esta imagen que el ángel o el Señor pasará por todo el país, pasará por cualquier casa. Pero estas instrucciones dicen que en cualquier lugar donde han comido el cordero, en cualquier lugar donde hay la sangre del cordero sobre la puerta, yo pasará de lejos. El ángel o el Señor no va a parar y preguntarse, la gente que está afuera, ¿es que están buenos o malos? ¿Es que están dignos? ¿Es que son hebreos o egiptos? Cuando veo la sangre, yo pasaré de largo. La única pregunta, la única cosa que importaba era si hay la sangre del cordero o no. Y vemos después en el libro de Éxodo que había mucha gente que no fueron hebreos, que han salido de Egipto con los hebreos. Porque todas las cosas que Moisés ha dicho a Faraón eran como información pública. Porque cuando él lo dice en el palacio, hay gente que están escuchando y después van y son como los que dan las noticias. Hoy esto pasado en el palacio. Y vemos que cuando las otras cosas han pasado, estas 10, las plagas que vemos en el libro de Éxodo. Por ejemplo, cuando había la granizada que cayó, una tormenta terrible,
Y el Señor ha avisado, cualquier animal que estará afuera va a morir. Cualquier persona que va a estar fuera va a morir cuando cae esta granizada terrible. Y leemos que esto pasó, muchos animales han muerto, pero no los animales de los hebreos que han guardado o cuidado sus animales en casa, y los egipcios que han hecho lo mismo. Este aviso fue para todos. Cualquier persona que lo oye y lo obedece, el Señor va a guardar. Y esto es la misma cosa. Cualquier persona que oye este aviso y que hace lo que el Señor comanda, va a tener la protección de la sangre del Cordero. Y me interesa también mirar el simbolismo que quizás hay, que es muy interesante, que explica y es como un comandamiento, que cuando han sacrificado el Cordero hay que comerlo todo. No hay que dejar nada. Hay que comer todo que viene del Cordero. No solo sacrificar el Cordero, poner la sangre en la puerta y después descansar. Hay un simbolismo que hay que internalizar todo que viene de este Cordero. Y yo no he leído todos los versículos, pero hay uno que dice que la carne, los intestinos, todo que viene del Cordero hay que comer, hay que internalizar. Es como que todo lo que es este Cordero debe que ser parte de mí y mi familia. Es interesante también, hay que comerlo con las sandalias puestas, listo a salir, listo a irse. No solo comerlo y sentarse y descansar y quedarse en casa. La Pascua no es una fiesta solo para celebrar y sentirse bien. La Pascua trata de ser liberado. Cuando el Señor te libra y tú como esclavo de alguien, esclavo de pecado o cualquier cosa, cuando recibimos lo que viene del Cordero, cuando somos protegidos por la sangre del Cordero, lo hacemos con las sandalias puestas porque vamos a irnos de este lugar. El Señor nos va a guiar a algún lugar, a la tierra prometida. La Pascua trata de libertad. Me interesa también ver que esto fue algo un poco personal. Cada familia, cada hogar, hay que encontrar un cordero. Hay que elegir un cordero. No había un sacerdote que se fue de casa a casa a hacer esto por cada familia. Encontrar el cordero, recibir lo que viene del cordero, poner la sangre en la puerta. Esto fue trabajo para cualquier familia. Cualquier familia hay que decidir por sí mismo qué vamos a hacer, si vamos a obedecer esta palabra del Señor o no. Y yo creo que hay un simbolismo en esto, que nuestra relación con Dios es bueno ser parte de una comunidad. Yo creo mucho en esto. Es bueno tener comunidad con otros creyentes, pero en el fin es lo que hago yo en mi casa. Es como yo vivo en mi casa. Es como es la vida en mi hogar. La relación que yo tengo con el Señor. Y cuando leemos los evangelios, mucho se usan este simbolismo de la Pascua. Cuando leemos en el principio del evangelio de San Juan, cuando Juan el Bautista ha visto al Señor, leemos en versículo 29 de capítulo 1. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A esta imagen, en el principio del ministerio de Jesús, miran el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
cuando recibimos la tradición de lo que pasó en el Jueves Santo, que durante esta comida de Pascua que celebran los judíos, en la comida de Pascua tradicionalmente hay 4 copas que se bendicen. Y como leemos los evangelios y las letras de 1 Corintios, parece que en la tercera copa, el Señor ha parado. Y cualquier copa tiene su nombre y significa algo. La tercera copa se llama la copa de redención, la copa de liberación. Y el Señor paró. Y en lugar de orar la oración tradicional, en lugar de cantar la bendición tradicional, Él toma la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Esta copa, la copa de liberación, la copa de redención. El Señor da una nueva significancia. Esta copa es mi sangre que yo voy a dar por ustedes. El acto de liberación que va a suceder en pocos días. Esto es el acto de liberación, de redención. Y es interesante que había una cuarta copa, pero leemos y parece que no han tomado esta copa durante esta noche. Porque Cristo dice: y no voy a consumir del fruto del vino, de la fruta del vino, hasta que lo bebo de nuevo en el reino de mi Padre. Y perdónenme si las palabras no son como la Reina Valera, pero la cuarta copa se llama la copa del reino. Y el Señor bendice la copa de la redención y dice: la cuarta copa vamos a consumir juntos en el reino de Dios que va a venir. En los cielos, en esta boda en los cielos, en esta fiesta que hará en los cielos. Al otro lado del río, si queremos usar más imágenes de la Biblia. Y también en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, cuando hay un frase un poco raro hablando de la crucifixión del Señor. En este día, este Viernes Santo, el día siguiente era un sábado, un Shabbat, y no era digno que había personas muriendo en cruces. Y por esto, para acelerar que su muerte, los soldados han ido cruz a cruz a romper las piernas de los que están muriendo en los cruces. Pero porque Cristo han sido tal aflictado, Él ya está muerto. Y Juan nos dice: estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. ¿Qué escritura es esto? Viene de Éxodo. Viene de Éxodo capítulo 12. No lo he leído antes, pero parte de las instrucciones: no pudieron romper los huesos del cordero sacrificado en la Pascua. Cuando Juan dice esto, está diciendo: Cristo es el cordero de la Pascua. Y por eso yo digo que Pascua, la muerte del Señor en la cruz, no solo es para perdonar pecado. Porque perdonar pecado es una cosa. El Señor ha venido para hacer algo más grande. El Señor ha venido para romper el poder del pecado, de librarnos del pecado. Y la imagen que tenemos es que nosotros, y el Señor nos ha enseñado, que cuando estamos viviendo en pecado somos esclavos del pecado. El Señor ha venido para librar los esclavos de su esclavitud. Nosotros fuimos esclavos del pecado. Estuvimos lejos de Dios. Había un faraón que nos ha guardado como en cárcel, y este faraón era el enemigo de nuestras almas. Pero el juicio que pasó durante
esta Pascua hace 2000 años y 3000 años también. Fue un juicio sobre el faraón y también los dioses del Egipto. No solo el faraón que nos ha mantenido en cárcel, pero todo el poder de la oscuridad. Su poder fue roto. Las cadenas fueron rotas y la gente salió libres de su esclavitud. Y no solo fueron liberados, imagínense esta imagen, ellos saliendo del Egipto y ya han caminado 2 o 3 días. Se dicen que fueron 600,000 hombres. Podemos imaginar quizás casi más o menos 2,000 personas, 2 millones de personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, viejos y bebés. Un grupo tan grande moviendo en el desierto no tiene mucha velocidad. Caminan lentamente, imagino. Y de repente puede ver atrás de sí. Está como una nube. Algo que se crece cuando hay un ejército viniendo a caballo. Faraón viene a destruirnos. Somos hombres y mujeres, viejos y jóvenes. No tenemos arma, no tenemos escudos y no hay ningún lugar a ir. Solo este camino, montañas a los 2 lados y enfrente de nosotros el Mar Rojo y atrás el ejército que se acerca. Y si conocemos la historia, el Señor abrió el mar, han pasado por el mar, el Señor abrió un camino, ha secado el mar, y cuando están al otro lado, y imagínense también el faraón, que estaba pensando, ya has visto las 10 plagas, ya han murido todos los progénitos en Egipto, han visto la Nil convirtiéndose a sangre, el sol fue oscura por 3 días. Es como cosas que te muestran que ese Dios, no se juegan con ese Dios. Y está siguiendo a este pueblo para matarles. Y él viene hasta el mar, abierto, como un milagro. Y este pueblo que estás persiguiendo están al otro lado. ¿Qué está pensando? Cualquier tipo de ira y odio para tomar la decisión. Yo voy a seguirles. Y los hebreos, cuando están al otro lado, miran cuando Faraón con todo su ejército, el Faraón con todo su poder, le siguen. Y en un momento, Faraón y su poder son destruidos. El faraón nunca puede venir de nuevo, seguirles, perseguirles, matarles o hacerles esclavos de nuevo. No solo es vencido, es destruido. Y durante este tiempo, lo que viene después, el Señor les guía a un monte donde ellos pueden ver su gloria y su poder. El Señor les guía a un monte donde el Señor revela su voluntad, les da comandamientos, les da un pacto. Y cada día cae pan del cielo para sostenerles. Y leemos en Deuteronomio, después de 40 años en el desierto, que todavía sus zapatos están como nuevos. Su ropa está como fue hace 40 años. ¡Qué milagro! ¡Qué provisión del Señor! Quizás ellos hubieran preferido que cada 2 semanas vienen zapatos nuevos o algo así. Somos un poco vanos a veces nosotros, pero el Señor les ha sostenido cada día. Para nosotros, ahora cuando estamos celebrando la Pascua, hay que recordar, hermanos, cómo hacen los judíos cuando se lentan para comer. No es muy práctico,
para mí no parece muy cómodo, pero es un símbolo para recordarme, yo soy libre. El Señor me ha liberado para que yo vivo en esta libertad. Nosotros tenemos que recordarnos que somos libres porque es muy fácil olvidarlo. Tenemos que recordar que el Señor nos ha comprado, el Señor ha pagado un gran precio para nosotros. La libertad no es gratis, pero el Señor nos ha dado la tentación y el desafío que es muy fácil, sin pensar, a perder su libertad, de permitir cualquier forma de esclavitud entrar en nuestras vidas. Pero hermanos, en Pascua hay que recordar que el poder de la oscuridad ha sido roto por la sangre del Cordero. Que Faraón fue vencido y su poder borrado. Jesús no solo vino para perdonar pecado, lo ha hecho. Y esto es grande, esto es causa para celebrar Pascua cada año. Pero Él ha hecho más. Él ha venido para librarnos de pecado, librarnos de esclavitud, librarnos de cualquier adicción, cualquier forma de vergüenza. Y en la Biblia, cuando leemos en Isaías 53, y perdóname que he perdido este versículo, pero dice en un lugar que por su sufrimiento, que por sus heridas fuimos sanados. Y esto, pensar de esto, que no somos solo somos perdonados, no solo somos liberados, pero que por sus heridas somos sanados. Vivir en este mundo, hermanos, vamos a encontrar heridas. Muchos de nosotros, cuando fuimos niños, hemos oído palabras malas. Viviendo en este mundo, personas nos han traicionado, nos han herido. Quizás hemos sufrido cualquier tipo de humillación o traición. Y podemos aprender a vivir vidas para que los demás no puedan ver lo que está pasando en nuestros corazones. Pero hermanos, que no solo somos perdonados por nuestros pecados, pero el Señor también quiere sanarnos de lo que viene de los pecados de los demás y también nuestros propios pecados. Que en Pascua no solo trata de que el sumo sacerdote entre al templo y borra lo que recuerda al Señor los pecados del pasado, pero como el Señor estrecha su mano para levantarnos, librarnos de vergüenza, librarnos de sufrimiento, librarnos de humillación. Por sus heridas somos sanados. Gracias a Dios. Y cuando pensamos de lo que ha hecho el Señor para nosotros, hermanos, yo no sé cómo está tu vida, pero yo sé que hay demasiado de gente en este mundo que no vive en esta victoria que el Señor nos ha dado. Hay muchos que nunca han ido a esto, quizás no lo han entendido. Pero Señor, hermanos, que recordamos este día, que esto fue para mí. El Señor ha venido para librarnos de todo pecado. El que el Hijo libera, de verdad, está libre. El Señor ha venido. Imagínense cuando leemos la historia de lo que pasó en este Viernes Santo. Estos mismos soldados que se han burlado de Él, que han hecho tantas cosas malas a Él, Él ha venido para librar a ellos también.
los sumos sacerdotes, los religiosos, los líderes de la gente que le han traicionado, que han pedido a los romanos matarle. Él ha venido para liberarles. Y como vemos en la iglesia, yo como cristiano, yo como pastor, como yo veo, yo he visto cómo el Señor puede entrar una vida de una persona que está como en tantas cadenas de adicción o pecado o violencia, cualquier cosa. Y su propia familia a veces han perdido cualquier esperanza para esta persona. El Señor puede liberar a una persona así, levantar a los pies y cambiar su vida. Pero también el Señor ha venido para liberar gente que tienen tanto dinero, que tienen tanta seguridad, que para ellos y quizás sus amigos piensan que esta persona no necesita a Dios. Cristo ha venido a salvar a esta persona también. Cristo ha venido para salvar a ti, no importa dónde estás, de dónde vienes, cómo ha sido tu vida. Y cómo fue en esta primera Pascua. Fue para cualquier persona. Cuando el ángel de la muerte ha pasado por Egipto, no ha preguntado, ¿qué vive aquí? ¿Qué ha hecho esta persona? Que esta persona es mujer o hombre, un egipto o hebreo. Cuando veo la sangre, yo pasaré de lejos. La única cosa que el Señor busca, la única cosa, porque nadie es digno. Nadie se ha salvado por su propia esfuerzo o su propia manera de vida. El único que nos puede liberar es el Cordero de Dios, Jesucristo. Y la única cosa que mira el Señor es si hay la sangre sobre nuestras vidas o no. Hermanos, hoy hay que recordar, el Señor ha venido para librarme. Y por la gracia del Señor, por la gracia de la sangre del Cordero de Dios, yo estoy abajo de su misericordia, de su victoria, de su bendición. Yo soy libre porque el Cordero de Dios ha venido por mí. Y hay una invitación para nosotros y todos los demás. El Cordero de Dios se ha sacrificado por ti. Si tú quieres, tú puedes recibir la sangre del Cordero en tu vida. Y como los hebreos han hecho, hay que recibir todo que viene. Hay que consumir todo que viene de Él. Hay que internalizar todo que viene de Él. Porque Él ha venido para cambiar nuestras vidas. Y me gusta esta imagen, que cuando han consumido el Cordero, lo han hecho con las sandalias puestas, listo a irse. Porque el Señor no viene solo para hacernos contentos, para que podamos sentarnos y a veces nosotros cristianos es como ahora el Señor me ha perdonado todo pecado y ahora voy a esperar aquí y como a esta tensión y no pecar ningún mes hasta cuando yo voy a morir para que yo pueda ir al cielo. El Señor no solo ha venido a perdonarnos los pecados. Él ha venido para darnos vida en plenitud, vida en libertad, vida en victoria, vida fuera de las cadenas de la esclavitud, de pecado y vergüenza y oscuridad. Y hermanos, hoy yo quiero animarnos que vivimos en esta libertad, que recordamos que la obra es cumplida, es perfecta lo que ha hecho el Señor en la cruz. Él nos ha liberado de cualquier forma de esclavitud y pecado para que podamos vivir en libertad, que entramos en esta vida que el Señor ha muerto para darnos. Amén. Y podemos orar.
Señor, te doy gracias por tu obra perfecta. Gracias por el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Gracias por el Cordero de Dios que ha muerto para mí y todos los que oyen mi voz hoy. Gracias, Señor, que cuando tú vienes a mirar nuestras vidas, lo que buscas, no si somos perfectos, no si somos dignos, no si somos mejores que otra gente. Lo que tú buscas es si hay la sangre del Cordero en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu vida, Señor. Gracias, Jesús, que tú has venido para morir para mí y que por tu sangre yo soy libre. Gracias que por tus heridas yo soy sanado. Y oro hoy, Señor, en tu nombre, que viene tu Espíritu Santo y que tu Espíritu toca a cualquier corazón y cualquier vida. Señor, si hay cadenas en mi vida que yo estoy llevando, pero tú me has liberado de todo esto. Señor, muéstrame. Muéstrame, Señor, si en algún lugar en mi vida yo he dado a entrar a una forma de esclavitud o cadena. Gracias, Señor, que tú no lo muestras para condenarme, pero para librarme. Y, Señor, también oramos que si hay algo en mi corazón que hay que sanar, si hay una herida o algo que viene del pasado, gracias por la sangre de Cristo que me sana, que por sus heridas yo puedo ser sanado, Señor. Y te damos gracias por todo lo que celebramos hoy. Gracias, Señor, por la victoria. Gracias, Señor, por la libertad. Y gracias, Señor, que somos tus hijos, somos tu familia. Y gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.